establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Bienvenidos al último domingo del año. Es un placer para el liderazgo de la Iglesia Corán de Mendoza recibirlos en este 28 de diciembre. Es un gozo para toda la Iglesia llegar al último domingo y poder compartir la palabra del Señor de una manera totalmente libre, como cada domingo. El Señor ha ido renovando su misericordia día tras día durante todo este año. Yo les invito a que abran sus Biblias una vez más en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 2. Hoy vamos a considerar desde el verso 5 al verso 11, inclusive. Ya Leonardo dio el puntapié inicial la semana pasada en el capítulo 2. Y hoy vamos a continuar con los versículos que siguen, del 5 al 11. El concepto, bueno, yo ya lo había adelantado, es prácticamente el mismo. Resulta ser que uno en la semana, o en el tiempo que le asigna del pasaje, va armando un bosquejo, armando un sermón, va recordando algunas otras cosas, va estudiando, todo muy ordenadito, pero cuando sale de casa va coleccionando más argumentos que van engrosando el sermón. Charlas que uno puede tener en el auto por ahí, por la mañana. Las oraciones de los hermanos también, en el momento de la oración, uno va coleccionando más argumentos. La alabanza también, la alabanza que hemos disfrutado en esta mañana, también ha ido sumando argumentos al sermón de esta mañana. Entonces, lo que uno siempre programa para, 45 minutos, una hora, por ahí se extiende. Y ojalá un día, al igual que, como decía el doctor MacArthur, podamos predicar 2 o 3 horas seguidas sin ningún problema. Pero bueno, eso por el momento puede ser utópico. Y en esa charla es donde uno iba coleccionando argumentos. Esta mañana, cuando venía con Lucas en el auto, hablábamos de lugares llamados iglesias, acá nomás, en Mendoza, donde ya lo hemos hablado muchas veces. No estamos condenando a nadie, simplemente presentamos una realidad. Se llena de personas porque precisamente lo que hacen en esos lugares es endulzar el oído de las personas que van a ese lugar. Pero ese diagnóstico, este diagnóstico que nosotros venimos dando con respecto a la humanidad caída, lo evitan, no te confrontan con el pecado. No es que nosotros seamos mejores que los demás, es que la predicación expositiva te lleva a eso, a decir lo que dice el texto, a hacer un exégesis. Y lo que está haciendo Pablo desde el principio, del capítulo 1, es precisamente eso: presentar el diagnóstico de cómo está el corazón del ser humano. Y dice así, Romanos capítulo 2, versos 5 al 11, Reina Valera del 60, revisada: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación. Es algo que ha estado tapado y va a ser descubierto, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, o sea, Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Verso 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque no hay acepción de personas para Dios, para con Dios. C.H. Spurgeon, y cito, decía: a la hora de evangelizar, antes de hablarles a los inconversos,
del amor de Cristo, muéstrales con el amor de Cristo lo horrible de su condición. Fin de la cita. Lo voy a repetir. A la hora de evangelizar, antes de hablarles a los inconversos del amor de Cristo, muéstrales con el amor de Cristo, con ese mismo amor de Cristo, lo horrible de su condición. Y lo cierto es que ya lo venimos adelantando desde hace ya varias semanas. El año que viene la iglesia, de manera corporativa, va a salir a predicar el Evangelio. Y esta carta es una excelente carta de entrenamiento para evangelizar. Es la carta que habla de la salvación, el tema central de toda la Escritura, el plan de redención. Pero hoy, al igual que el domingo pasado, vamos a ir desarrollando más detalles judiciales que tiene en este proceso judicial, valga la redundancia, el Dios, el juez, el justo juez, como dice el texto, para con una raza, para con una humanidad caída. Hemos considerado como contenido de la ira de Dios durante estas últimas semanas cómo Dios ha ido levantando el freno de la gracia común, que ha ido entregando a la humanidad a distintos pecados. A pecados, los tres primeros que vimos eran realmente muy vergonzosos: idolatría, lesbianismo y homosexualidad. Y llegamos a la conclusión en aquel momento de que ningún gen humano comporta un gen homosexual o un gen lesbiano. Es pecado. Es pecado. Después vimos cómo, y eso lo explicó Federico hace un par de semanas atrás, antes de irse, el Señor fue levantando el freno de la gracia común y fue entregando a otros pecados una serie, una lista de 20 o 21 pecados de acuerdo a la versión que cada uno utilice de la Escritura. Fue entregando. Ahora, esos 20 o 21 pecados complacientes, nosotros podemos condensarlos en 3 pecados que pueden sonar muy sofisticados, muy del siglo XXI, pero la realidad es que el hombre siempre lo ha practicado y condensa todo lo que es el ser humano. El ser humano es psicópata. El ser humano es narcisista y el ser humano es manipulador. Te puede sonar muy a psicología del siglo XX, empapada de algo del coaching o la psicología del siglo XXI, pero es pecado. El psicópata es aquel que se alimenta del conflicto, y algo nos adelantó Federico, y disfruta del sufrimiento del otro. Lo disfruta. Lo peor que le puede pasar a un psicópata es que su víctima deje de sufrir, sea porque se ha muerto o porque se ha apartado. Pero eso hace un psicópata. De eso se alimenta, el sufrimiento ajeno. Luego está el narcisista. ¿Ya conocen ustedes la historia de Narciso, la mitología griega y demás? Eso siempre existió. Amadores de sí mismos, de su propia apariencia. El único amigo que tiene el narcisista es el espejo. Bueno, ahora la selfie. Basta con mirar algunas redes sociales. Hay personas que en sus redes sociales no ponen absolutamente nada de lo que se dedican en la vida. No sabemos con qué trabajan, no sabemos qué fe profesan, qué es lo que venden. Solamente selfies. Son amadores de sí mismos. Se autoadoran todo el tiempo. Eso es narcisismo. Y luego está el manipulador. El manipulador básicamente lo que hace es victimizarse, colocarse en posición de víctima y proyectar en nosotros sus propios pecados. Y va tipereteando al resto de las personas con esas armas. Hay de esta manera ya, bueno, pero hay personas que son psicópatas el 100% del tiempo, manipuladores el 100% del tiempo y narcisistas el 100% del tiempo, sí. Pero resulta ser que todos nosotros, en algún momento, hemos sido psicópatas, manipuladores y narcisistas. Y estaba estudiando a un periodista español muy consagrado. Él se dedica a estudiar casos de asesinato por psicópatas. El tipo, sin ser cristiano, sin tener conocimientos teológicos y demás, llega también a la conclusión de que estas 3 cosas no son trastornos mentales, son pecados. Y marcan cómo es el ser humano. ¿A qué nos has entregado Dios? En esa espiral descendente, en ese declive que es el pecado. Pero hay más. Toda aquella persona que se deja manipular, toda aquella persona que crea una dependencia emocional con otra persona, también está pecado. Se llama idolatría. Lo vimos en un tiempo bastante prudencial entre los hombres, los días viernes, con el tema del temor al hombre. No quiere decir esto que un creyente no puede impartir consuelo emocional a otro creyente y recibir consuelo emocional. Y eso no solamente está bien, sino que además es bíblico.
Pero el creyente, por la única persona que se debe dejar moldear o manipular, por la única persona que debe conectar una dependencia emocional en todas las áreas de la vida, es con el Señor Jesús. Lo demás es relativo. El apóstol Pablo, en armonía entonces, con la frase de Spurgeon, viene desnudando desde hace ya varias semanas cómo está el corazón, cómo está el cardia, la palabra griega, olet, la palabra hebrea para corazón, y lo viene haciendo sin prejuicios. Un corazón que tiene una mente, como decía Federico, que está reprobada. Una mente que no supera la evaluación moral de Dios de ninguna forma. Es una mente reprobada. Y habiéndonos advertido también Pablo desde el principio de la horrible condición del ser humano, porque como siempre decimos, para que haya una buena noticia, primero tiene que haber una mala noticia, el apóstol también nos advierte que el Evangelio no es que tenga poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, ya sea de manera individual, y muchos de ustedes lo hacen, porque hay sillas que están ocupadas aquí producto del evangelismo de ustedes personal, o cuando lo hagamos de manera corporativa, sepamos que ese evangelio que comunicamos tiene poder de Dios para salvación. Y como decía Leonardo en la oración, si evangelizamos a 50 y solamente se convierte uno el año que viene, el poder de Dios para salvación hizo efecto en esa persona, por la soberana voluntad del Señor. Del mismo modo que predicamos la ira de Dios, y hemos cantado también de la ira de Dios, nosotros predicamos la propiciación de Cristo. Nosotros predicamos el beneficio de la propiciación. Y si remontamos al antiguo pacto, nos vamos al tabernáculo y posteriormente al templo, el propiciatorio era esa tapa de qué metal precioso, de oro, la tapa del arca, sobre la cual el sumo sacerdote, cada vez que se celebraba el Yom Kippur, el día de la expiación, una vez cada año, ¿qué derramaba? Sangre. Sangre de animales que representaban ¿qué? Inocencia. Vamos a ver algo de eso. Hoy es el Día de los Inocentes y vamos a ver qué realmente es el inocente. No lo que festeja la Iglesia Católica Romana el día de hoy. Y derramaba sangre. Esa sangre cubría, perdonaba de alguna forma, cubría, no quitaba las violaciones del pueblo para con la ley de Dios. Una ley, y ahora voy a citar a Sujel Michelin, que no salva, sino que lo que hace es mostrar qué tan pecador es el hombre y qué tan santo es Dios. Y continúa diciendo Sujel, la ley es el GPS que debía conducirnos a Dios y a la hermosura de su santidad. El Señor es nuestra propiciación. Eso que hacía el sumo sacerdote y toda esa ley ceremonial y también moral, esos tipos de Cristo apuntaban solamente a una sola persona, al arquetipo que completa todo eso, el Señor Jesucristo. Ya lo estudiamos hace varios meses atrás, el apóstol Juan, en 1 Juan 2:1, 1 Juan capítulo 2, versos 1 y 2, dice: hijitos míos, un pasaje recontra conocido, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, ahí tienen otro término judicial. El sermón de hoy tiene muchísimos términos judiciales. Y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bueno, ahí cuando dice por los de todo el mundo, citando a Martín Lutero, no está hablando el apóstol Juan de una redención o de una expiación universal. Está haciendo referencia a que el Padre ha encontrado en el Señor Jesucristo el problema de la separación que hay entre su persona y el hombre pecador. Pero no está hablando de ninguna manera de una redención universal. Bueno, propiciar significa eso, aplacar la ira de Dios. La única persona que ha contado que tiene todas las credenciales para poder aplacar esa ira es el Señor Jesucristo. Los paganos, con sus dioses paganos, intentaban aplacar la ira de esos dioses sobornándolo con regalos. Vimos un ejemplo hace algunas semanas atrás, con un Baal caldeo llamado Moloch,
al cual que lanzaban en sus pies, que eran hormigones recalentados, le tiraban niños. Esos niños morían ya sea por el golpe del hormigón de los pies del Baal o por el calor, iban a morir. Ellos trataban de atacar la ira ofrendando niños, sobornando a los dioses. Bueno, nosotros no necesitamos hacer eso. Ya el Señor Jesucristo, en la persona de Cristo, se redireccionó toda la ira de Dios que le correspondía a todos los hijos de Dios que estamos en esta mañana aquí en este lugar. Él fue propiciación por nuestros pecados. Recordemos también la parábola de la semana pasada, el fariseo y publicano: sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. En estos pasajes también, de Romanos 2, 5 al 11, además de las acusaciones, también habla de recompensas que el Señor va a pagar en su justo juicio en virtud de las esperanzas que el Evangelio de poder nos ofrece. En el pasaje de hoy, Pablo también continúa a través de su interlocutor ficticio, como inauguró Leonardo la semana pasada. Probablemente no, casi seguramente este interlocutor ficticio al cual le habla era un judío no convertido, no mesiánico, practicante de la ley, un acusador de gentiles, como nos enseñó Leonardo, un individuo que confía su salvación en las obras de la ley, que contradictoriamente no tiene la capacidad para cumplir toda la ley, como el fariseo de la parábola de la semana pasada. Probablemente el apóstol Pablo, a la hora de confeccionar esta especie de interlocutor ficticio, estaba pensando también en él, antes de la conversión. Él era eso, un hipócrita moralista, como le inauguró la semana pasada Leonardo. Entonces, si había alguien que tenía la autoridad para hablar tanto de un lado como de otro, era el apóstol Pablo, fariseo de fariseo, después de Cristo, el teólogo más extraordinario que nos haya brindado la Iglesia, la Biblia y la historia. Pablo diserta en esta porción que vamos a analizar acerca de dos caminos, dos estilos de vida, dos juicios con sentencias opuestas, dos destinos eternos diferentes y antagónicos, y hay que ser muy claros a la hora de evangelizar. No existe un punto de medio. Cielo o infierno. No existe un punto de retorno luego de esta vida. Y como decía el versículo que recité al principio, luego de la muerte, el juicio. No hay forma, una vez que te fuiste al infierno, no hay un canal, no hay un pasadizo, no hay un purgatorio, si quieren llamarlo, para que después te lleguen al cielo. El destino final es el destino final. Mientras hay vida, esta vida, hay esperanza. Una vez que se termina, el juicio. Y el juicio ya vamos a ver que no tiene las apariencias de los juicios de este mundo. Que se demora, que tiene burocracia, que te reduce la pena, que te pone una tobillera y hace lo que se te da la gana. No estoy haciendo referencia a alguien en particular, porque mucha gente usa la tobillera. Son diferentes los juicios de este mundo al juicio que espera la humanidad, tanto para creyentes como para impíos. El Señor Jesús dice en San Mateo, versos 7, 13 al 14, en relación a estos dos estilos de vida: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Trae Pablo nuevamente el concepto de salvación o perdición eterna, tanto para judíos como para gentiles, para griegos. Sea quien sea el interlocutor o los interlocutores, el apóstol Pablo continúa defendiendo la fe, continúa siendo apologética, ese término militar que significa ponerse firme contra todos los opositores de Dios, sean judíos primeramente, como también gentiles. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo en esta hermosa mañana, te damos gracias porque como cada domingo tenemos la libertad de traer tu palabra, predicarla, exponerla. Te rogamos, Señor, en esta mañana, si hay alguna persona que aún no es de la familia de la fe, sin ser intrusivos en la doctrina de la elección y predestinación, te rogamos, como siempre dice nuestro pastor, por la salvación de su alma. También te rogamos, Señor, que toque los corazones de cada uno de los creyentes que estamos aquí, si hay algo que tenemos que corregir, que tenemos que resolver, que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía de ninguna manera. Que hagas la obra a través del Espíritu Santo y a través de este inútil siervo tuyo. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.
El verso 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero por tú, le sigue hablando a ese interlocutor ficticio, a ese moralista hipócrita, a ese hipócrita moralista. Le dice, pero por tu dureza. Es interesante siempre el idioma original porque nos da la perspectiva de lo que el autor original le quiso decir y comunicar a la audiencia original. La palabra dureza, allí en griego, es escleros, y es algo que en español también se utiliza mucho. De ahí viene la expresión de algunas enfermedades, una muy particular, por ejemplo, esclerosis múltiple, esclerodermia o esclerocardia. Escleros significa cuando algo se seca, cuando algo se pone duro. En el caso de la esclerosis múltiple, bueno, lo que se pone duro, se seca, es los nervios de básicamente los dos sistemas nerviosos que nosotros tenemos, el central y el autónomo, por una falta de una sustancia o proteína que se llama mielina, ya lo expliqué en su momento. Voy a dar una conferencia respecto a esa enfermedad, pero no lo voy a hacer, no tengan miedo. Pero en este caso está hablando de otra dureza también, que la mayoría de los que estamos acá, por lo menos, yo creo que todos, hemos experimentado una vez. Y es un callo que se produce en una parte muy particular del cuerpo, el talón. En el talón casi todos nosotros hemos experimentado lo que es un callo, lo cual no quiere decir que sea la única parte del cuerpo donde aparezcan callos. Acá hay varios hermanos, más de 3, que se dedican a la construcción y seguramente han experimentado callos en las manos. El carpintero también, yo tenía uno en mi casa hace 2 años atrás, y durante toda la vida, todo el tiempo que conviví con él, yo veía cómo sus manos se llenaban de callos. Bueno, esto es porque los golpes, las fricciones, las astillas y demás. ¿Qué pasa? Que cuando aparece un callo, en la zona donde aparece el callo, se pone duro. Por eso viene de dureza, de obstinación. Pero aparte, esa zona donde está el callo, ¿qué pierde? Pierde sensibilidad. Pierde sensibilidad. Y el autor, el apóstol Pablo, le dice a este interlocutor ficticio: por tu dureza, por tu obstinación, por tu falta de sensibilidad, lo está acusando de escleros. No tiene sensibilidad espiritual, no tiene sensibilidad con respecto al pecado, está desconectado, como vamos a ver más adelante, de la vida de Dios. Pecar a él por ahí lo molesta, le genera cierto remordimiento, pero no lo que nos produce a nosotros. Es muy diferente. Ha perdido la sensibilidad por tu dureza, y estuvo agregando, y por tu corazón. Vuelve el apóstol Pablo a poner de manifiesto el concepto de cardia, el corazón humano, que si bien hace referencias en cardiología al músculo que bombea la sangre, que mueve el cuerpo, en una canción que se llama así, está hablando del ser interior del hombre. Está hablando del centro de los razonamientos, del centro de las emociones, de las decisiones, de los pensamientos, del ser interior. Y dice que ese cardia está no arrepentido, no experimentado un concepto que aquellos que vienen estudiando teología hace un par de años les es muy familiar. Ese cardia no ha experimentado la metanoia, no ha experimentado el cambio de mentalidad, la transformación de la mentalidad. Ese cardia sigue con una mente reprobada, que no logra aprobar la evaluación moral de Dios. Ese cardia no ha experimentado el cambio de dirección. Nosotros, cuando el Señor nos rescató y nos convertimos en arrepentimiento y fe, o fe y arrepentimiento, nosotros caminábamos en una dirección y el Señor, al salvarnos, a partir de ese día empezamos a caminar, a transitar esta vida en una dirección diametralmente opuesta. Todas las cosas que nosotros odiábamos, como ir a la iglesia, orar, escuchar su palabra, ahora las amamos. Y todas las cosas que antes amábamos, el pecado y un montón de situaciones más, ahora nos molestan, ahora las odiamos, nos molestan las malas palabras, lo cual no quiere decir que seamos impecables, que eventualmente nosotros pecamos, pero ahora no puede. Podemos disfrutar de algún pecado. De hecho, muchas veces lo disfrutamos. Nuestra pitsumía, nuestra concupiscencia disfruta el pecado. Pero después del pecado tiene una horrible interpretación de juicio. Porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces, este corazón de esta persona que es dura, que está encallosada,
no ha experimentado el arrepentimiento. ¿Cómo luce un corazón así, obstinado sin arrepentimiento? Bueno, el mismo apóstol lo muestra en Efesios, capítulo 4, versos 17 y 19. Hoy voy a citar a varios autores porque como el último domingo del año le vamos a rendir homenaje a ciertos autores. Ya lo hicimos con Fulgencio, lo hicimos con Lutero, lo hicimos con Mercurio y ahora con el pastor Ariel. Ariel dice que si bien la carta a los romanos es la carta que salva, la carta a los efesios es la carta que santifica. Y dice así, Efesios 4, 17 al 19, aquí está el diagnóstico, así luce un corazón no arrepentido, una persona que está encallosada, que está endurecida. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, que ya no viváis, que no se conduzcan como los otros gentiles, es decir, aquellos gentiles que aún no se convierten, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos, separados de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza, ahí está el callo, de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad por esa dureza, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, con desesperación, con hambre, con deseo, toda clase de impureza. Un cardiac no arrepentido no se hace, lleno de perversidad, de facultades cognitivas en tinieblas, excluidos de la vida de y con Dios, muertos espiritualmente, separados, un corazón encallosado, obstinado, sin sensibilidad. El pecado no le molesta, como decía Federico, por el contrario, lo disfruta. Y se complacen con aquello que también pecan. En relación al arrepentimiento, en relación a esta metanoia, el hombre también es inexcusable. Porque aprendimos desde el domingo pasado, en el versículo 4, que Dios, a lo largo de toda la historia, ha tratado de reconciliarse con la humanidad, predicando arrepentimiento. Si nosotros estudiamos el antiguo pacto, estudiamos los profetas, estudiamos los jueces, aún los reyes y sacerdotes, el mensaje siempre es de arrepentimiento. Es un Dios que busca reconstruir, como dice el pastor Juan Hernández del Salmo 119. No es un Dios que busca destruir, al contrario, es un Dios que ha buscado restaurar a su creación. Y cuando vamos al nuevo pacto, los evangelios comienzan por un mensaje de arrepentimiento. El heraldo del Señor Jesucristo, Juan el Bautista, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Señor Jesús, cuando inicia su ministerio público, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hechos, capítulo 3, verso 19, también conduce a la metanoia, la bondad de Dios, ese atributo que vimos el domingo pasado. Dios es su bondad, es su benignidad, que conduce al arrepentimiento. La persona endurecida menosprecia esa bondad. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados, no cubiertos, borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, del mismo trono de la gracia, tiempos de refrigerio. Sin embargo, el ser humano, representado en este interlocutor que es obstinado y no obedece al llamado al arrepentimiento, atesora ira. Atesora ira. Eso es lo que dice el texto. Y ahí la palabra tesora, y vamos a ver también algunos otros términos comerciales y transaccionales, la palabra griega es tesauros. ¿Qué significa eso? Fabricar tesoros, acumular tesoros. Al ser humano siempre le ha gustado acumular, a todos nosotros nos gusta acumular. Algunos de los que pueden acumulan dinero, los que pueden, este ha sido difícil, el anterior también. A algunos les gusta acumular amistades, a algunos les gusta acumular, coleccionar cosas, acumular conocimiento teológico, lo cual no está mal, siempre y cuando la motivación sea la correcta. A otros les gusta acumular propiedades. Bueno, acá dice que atesora ira, que va acumulando, va amasando una fortuna. Ese es el sentido, va atesorando. Ahora dice, acumulas ira, ¿para quién? Y el texto dice, para ti mismo. Y esto también es importante a la hora de salir a evangelizar. Más allá de que parezca una obviedad, tanto la salvación eterna del alma como la condenación eterna del alma son de índoles personales. Por eso dice, para ti mismo. A la hora de evangelizar, nosotros tenemos que ser claros. La salvación o la condenación eterna es personal. No te salvas por ser hijo de, no te salvas por ser hermano de. La salvación no es por vía genética, es por vía espiritual. No te salvas por ser hijo del pastor, ni por ser hijo del misionero,
¿Te salvas por ser hijo de Dios o te pierdes por no ser hijo de Dios? Y esto hay que ser claro, más allá de que genere cierta impotencia para aquellos que tienen niños chiquitos. Pero ser misionero no te da la garantía que tu hijo vaya a caminar en la fe, o ser pastor, o ser el más infundado y santo de los creyentes. De hecho, yo conozco un montón de casos de hijos de misioneros y hijos de pastores que odian el Evangelio, no quieren saber absolutamente nada del Evangelio. No es garantía. La salvación es personal, la condenación también es personal. Bueno, ¿qué es lo que va acumulando este obstinado, este endurecido, este corazón no arrepentido, este hipócrita que veíamos el domingo pasado? En su existencia terrenal dice que va acumulando, va atesorando, va acarreando, va amontonando ira para el día de la ira. Eso es lo que va a pasar. Mientras no se arrepiente, mientras su corazón está encallosado, está obstinado, no quiere responder al mensaje del Evangelio, si eso no sucede, o hasta que eso suceda, va acumulando ira. La va atesorando. Y el ejemplo, la idea es de un tipo que va guardando oro en una caja fuerte, en una bodega. Algunos trabajaban en banco, en una bóveda, así como se dice. Va atesorando ira. Ira que todavía no se ejecuta. Si bien han habido y hemos visto anticipos de ira y de juicio, todavía no se ejecuta al 100%. Dice que acumula ira para el día de la ira. La palabra griega para ira es orge y significa aborrecimiento, enojo, castigo. Aborrecimiento, enojo y castigo. Lo adelantado. Hemos visto que el contenido de la ira de Dios se da a conocer desde el cielo, lo vimos en el capítulo pasado, y vimos muchos ejemplos de esa ira. Hemos visto el diluvio, eso ha sido un anticipo de la ira de Dios, fuego y azufre cayendo del cielo, eso es un anticipo de la ira de Dios, las plagas de Egipto también han sido un anticipo de la ira de Dios, el entregar de Dios a pecados como lo que hemos visto al principio, eso también es un anticipo de su ira. Pero también advertimos que esa ira, el pecador la va a experimentar por la eternidad de manera consciente. No es que la máquina, como decimos siempre, ¿no? La máquina de la conciencia del infierno se apaga. El aniquilacionismo que predican algunos, esa herejía, la cual Santiago, nuestro hermano Santiago, no el apóstol, tampoco el hermano del Señor, acusa como herejía. Es una herejía porque eso no existe. La persona que se va al infierno va a vivir en un cuerpo, también va a recibir un cuerpo, y va a experimentar la ira de Dios durante toda la eternidad. Y como digo siempre, ahí la máquina de la conciencia no se va a apagar y ahí tampoco la vas a poder adormecer. Nosotros, nuestra conciencia, en esta vida eternal, con algunas cosas la vamos adormeciendo. Las adormecemos con amistades, con el trabajo, con nuestro narcisismo, con algunas cosas. Bueno, ahí en el infierno no. La máquina de la conciencia va a funcionar al 100%. 100% conscientemente, la persona que se vaya al infierno va a experimentar la ira de Dios. ¿Un ratito? 2 minutos, sentencia reducida, no. Ahí no hay reducción de condena. Ahí es por la eternidad. Ahí no es que yo me ponga la tobillera un ratito en el infierno y me voy un ratito al cielo. Ahí te quedas y no necesitas tobillera. No te puedes llevar. Por la eternidad. Dice, el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si bien también han habido anticipos, bueno, como dijimos de ira, han habido anticipos de juicio, pero va a haber un juicio, una revelación, como decía al principio, algo que ha estado tapado, que ha estado velado y que ahora se va a destapar. Ese juicio ya estaba en la mente de Dios. Es un justo juicio porque el juez que juzga es justo. Y voy a nombrar algunas partes de lo que es un juicio, lo básico de un juicio, que si nombro toda la parte, bueno, vamos a ir a tratar. Y no es la idea. No es la idea que se acuerden de mí por hablar mucho tiempo. El juicio es justo porque quien juzga es justo, y nosotros sabemos que no todos los juicios son justos. Nosotros sabemos que si hay algo en los juicios, sobre todo en este país, es burocracia, mucha burocracia. El poder judicial, tal vez de los 3 poderes sea el más burócrata, se presentan pruebas que certifican que una persona es corrupta y se demora el juicio, se enferma un fiscal, se enferma un abogado, compran testigos, se cae el testigo, matan a un testigo. Así es el mundo, no solamente acá en la Argentina, en todas partes. Bueno, este justo juicio de Dios, no. Este justo juicio de Dios tiene básicamente un acusado, que es la humanidad, un juez,
que es el Señor Jesucristo, tiene presentación de pruebas, y las viene presentando Pablo desde el capítulo 1, pero la viene presentando toda la Biblia desde Génesis 3:15 hasta acá, y hasta el final de los tiempos, hasta Apocalipsis 22. Hay una presentación de pruebas irrefutables. No es que son cuadernos que se encontraron en tal cual, no. Son las pruebas certificadas, la palabra de Dios. Tiene un abogado que para los creyentes es el Señor Jesucristo. Tiene un fiscal que para los impíos es el Señor Jesucristo. Tiene testigos. Y en este juicio, o en estos juicios, Dios no necesita muchos testigos. Hay solamente un testigo, el Señor Jesús. Él es el testigo fiel. Él es fiel porque da testimonio del Padre, pero Él es fiel porque ve toda la película completa. Desde la creación hasta el fin de los tiempos. Él ha visto cómo el nombre ha ido cayendo. Las pruebas las presenta el mismo juez, el abogado, el fiscal, pero él tuvo también ese testigo. No necesita a Dios de otros testigos. ¿Y saben qué? Este testigo, que es el Señor Jesús, a diferencia de muchos testigos de este mundo, no se puede sobornar. Ese juez tampoco se puede sobornar. No hay testigos falsos. No hay jueces sobornados en ese juicio. Hay una deliberación también en este juicio, como cualquier otro juicio. Una declaración, culpable o inocente. Y también hay una sentencia. ¿A dónde vas a pasar después de la condena? ¿A dónde vas a cumplir la condena? ¿Eternamente en un lugar o eternamente en otro lugar? Nosotros sabemos que hemos explicado en otro tiempo que existen básicamente dos juicios. El tribunal de Cristo para los creyentes, ese no es un juicio condenatorio, nuestra salvación no se pierde, el Señor va a juzgar nuestras obras, va a ponderar las cosas buenas que hicimos y va a quemar de alguna forma aquellas cosas que fueron inútiles, aún aquellas cosas que parecieron buenas pero que hicimos con malas motivaciones. En ese juicio nosotros vamos a ser declarados inocentes. Por eso le decía, ahí van a estar los verdaderos inocentes. Ahora, ¿inocentes por qué? Por bonitos y bien peinados, como las nenas que llegaron esta mañana, por eso les decía, ¿recuerdan? Porque si por eso, la mayoría de nosotros no tenemos que quedar acá. Vamos a ser declarados inocentes porque el extraordinario Dios, el Dios de misericordia, decidió desde antes de la fundación del mundo declarar culpable al 100% de los inocentes y declararnos inocentes a nosotros, que somos culpables, al sustituto. El Señor Jesús es nuestro inocente, es nuestra propiciación y también es nuestro sustituto. Él es nuestra inocencia. Cuando el Padre ve a cada uno de sus hijos acá en esta mañana, los está mirando en Cristo. En ese juicio, en ese tribunal de Cristo, te va a declarar inocente. Y la sentencia, vida eterna. Una eterna bienaventuranza. Vas a llegar al cielo, vas a tener, te va a mostrar el Señor. Si mandaste una mecánica, algo mal hiciste. Pero también hiciste esto. Y así todo, el Señor te va a decir, entra en gozo de tu Señor. Después, el juicio del gran trono blanco. Bueno, ese es para los impíos. Ese es probablemente el que está referenciando más el apóstol Pablo en esta mañana. Un juicio con condena, donde va a ser declarado culpable por rechazar el Evangelio. Y la sentencia, infierno eterno. Separación eterna de Dios, con conciencia de Él. Ahora, ¿de qué depende la jurisdicción, los tribunales de cada grupo de personas? Y dice así en el verso 6, el cual, o sea, Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras, el cual, el mismo Dios pagará. La palabra pagará también es un término comercial, un poco difícil de pronunciar, les pido disculpas. Apoidome, hará efectivo un pago, el precio será justo. No es como los juicios de este mundo que las sentencias tienen reducción de pena, y no solamente la reducción de pena, sino que el tipo se portó bien y entonces le redujeron más la pena o permiten que tenga la domiciliaria. Repito, no es un caso particular, hay un montón de casos. No, acá va a ser justo. Y dice que la retribución que durante la historia han habido anticipos de esa retribución, pero llegará un día donde la sentencia justa se hará efectiva. Y dice, tanto la salvación como la condenación eterna son personales. Vuelve a poner ese concepto de relieve, pero habla de la palabra conforme. Conforme a sus obras. Y ese también es un término comercial. Lo voy a explicar muy rápidamente. Creo que es conformidad o creo que es igualdad. Aquellos que hayan trabajado o trabajen en la tesorería de algún banco o en la caja de algún supermercado o en la caja de alguna financiera,
saben que el cajero al final del día tiene que estar conforme, pero no estamos hablando de que esté conforme con su trabajo o con su sueldo, sino que conforme es lo siguiente: al cajero le dan plata para trabajar y le dan una caja que se llama lata. Técnicamente esa caja donde guarda la plata del cajero se llama lata. No es un término vulgar, es un término bancario. Y ahí viene la expresión metió la mano en la lata. Durante la jornada de trabajo, el cajero paga operaciones, cobra operaciones. Antes los cajeros supermercados lo único que hacían es cobrar, pero ahora también pagan, porque pagan transferencias o pagan créditos que se pueden hacer de cuentas de ahorro de distintos bancos. Entonces, al final del día, cuando terminado la jornada, para ver si el cajero está conforme, lo que aparece en la pantalla, en el archivo final, el número, si te dice 5 millones, debe ser lo mismo que está en la lata, lo mismo que está en el cajón. Si la pantalla te dice, Alejandrito, tenés que tener 5 millones y en la lata hay 5 millones, el cajero está conforme. Ha conformado la jornada, ha igualado. Bueno, eso significa conforme. Nos van a pagar conforme a nuestras obras. Lo que Dios ve en la pantalla es lo que nos va a pagar en la lata que va a tener. Entonces, ¿qué es lo que figura exactamente en la pantalla, en la lata? Sus obras. Del trigo del hombre, son las actuaciones, las cosas, la manera de comportarnos. Sebastián, cuando le tocó orar, decía obras de justicia, parafraseando, que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. A esas obras está haciendo el Señor, en el caso preferencia, en el caso de los creyentes. Sus obras. Y ahora en adelante, del verso 7 al 10, comienza el apóstol Pablo a marcar un marcado, valga la redundancia, contraste entre los dos caminos, los dos estilos de vida, los dos juicios y los dos destinos eternos y sus pagos correspondientes, sus retribuciones correspondientes. Es decir, que en la pantalla figura que te portaste de esta manera durante esta vida, entonces la lata, conforme a tus obras, a tus actuaciones, el Padre va a hacer esto. Y Dios es justo, Dios es justo. Por eso es el justo juicio de Dios. Y acá vienen los pagos y las retribuciones. Pagará Dios con, verso 7. Vida eterna a los que perseverando bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna, esto es una existencia saludable y perpetua. Y si hablamos de vida eterna, ¿qué pasaje de los evangelios a la hora de evangelizar se te viene a la cabeza? Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga eso, vida eterna. Y dice el texto, a los que perseverando. Esa palabra perseverar es constancia, es paciencia. La misma palabra de Santiago 1, un comuné, que tiene un aguante bajo el peso de las circunstancias adversas. No significa impecabilidad, no significa que usted, como por ser cliente, nunca vas a pecar. Abogado tenemos para con el Padre, nos arrepentimos y continuamos. Habla de perseverancia. La doctrina de la perseverancia de los otros. Los que perseverando buscan en el bien hacer. Son las buenas obras de las que hablaba Sebastián porque estaba orando con temprano. ¿Una salvación por obras? No. Es una vida que obra buenas obras impulsadas por el fruto del Espíritu. Ahora el Espíritu reina en la vida del creyente y ese Espíritu va produciendo el fruto. Y ese fruto tiene 9 características que ya hemos hablado en veces, Gálatas 5, 22 y 23. Y en función a ese fruto se van produciendo frutos, que son las actuaciones, que son las obras de justicia que el Señor ha preparado para entrar. Porque aún los impíos pueden hacer cosas buenas, pero sus motivaciones no son las correctas. Cuando ustedes vean, vayan a Gálatas 5, se van a dar cuenta que hay un contraste entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Estas personas, los creyentes portadores del Espíritu Santo, buscan gloria y honra e inmortalidad. Estas tres son las cualidades de la vida eterna. La vida eterna es gloriosa, la vida eterna es preciosa, tiene un precio, eso significa honra, y tiene inmortalidad. El verdadero Hijo de Dios busca con su comportamiento glorificar a Dios, con su testimonio, poner bien en alto la alta reputación de Dios. No es que Dios necesite que nosotros nos portemos bien, sino que, como también decía Sebastián, nuestro comportamiento decora el Evangelio. Es un adorno santo del Evangelio. El creyente pretende honrar, agregarle aún más precio, más estima a la persona de Dios cuando habla de buenas obras. Y como ya son salvos,
obran para bien de una inminente inmortalidad. ¿Por qué digo inminente? Porque la vida eterna no se pierde. La salvación no se pierde. Es imperecedera, como vimos en las cartas de Pedro. Es inmarcesible, es inmarchitable. Y hay algo más. Desde el momento de la conversión, además de tener vida eterna, cada uno de ustedes y yo, los creyentes que estamos acá, tenemos una nueva ciudadanía. Somos ya ciudadanos de los cielos. Acá cada uno puede tener la ciudadanía argentina y a lo mejor algunos tenemos la argentina y la italiana, hay otros que tienen, pero básicamente hay dos ciudadanías. La del tránsito por este mundo temporal y la ciudadanía celestial. Y dice la Escritura, tenemos ciudadanía en los cielos. ¿Y donde esperamos a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Y eso no se pierde, eso es imperecedero, es inmortalidad. No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, porque vamos a Romanos 8:1, vamos a ver esa realidad. Pero pagará Dios con, verso 8, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. Dios pagará con su ira y enojo, con castigo y fuego consumidor. La idea es de una persona que está tan enojada, está tan indignada por el pecado, que le sale un humo a la nariz. Esa es la idea de ira y enojo en este texto. ¿A quiénes? A los que son contenciosos, dice el texto. A aquellos que son tendencieros, que se oponen, que son opositores, como este hipócrita, el interlocutor ficticio. No hacen las paces con la verdad, con la voluntad revelada de Dios. No les interesa obedecer a Dios, sino que obedecen a la injusticia. Y acá, cuando dice que obedecen a la justicia, ¿sabe qué significa? Que se dejan hipnotizar, se dejan embrujar por la maldad. Eso significa lo que son persuadidos por la injusticia. Un desobediente es enemigo de Dios y es amigo del diablo. De hecho, es hijo del diablo. Es una persona que se ha dejado convencer, que ha entendido en sus cabales, en sus efectos cognitivos que están putrefactos, que el pecado es lo mejor que puede hacer, que no hay mejor negocio que el pecado. Esos son los opositores, que son desobedientes y pendencieros para con la voluntad de Dios. Pagará Dios con, verso 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Tribulación significa presión hasta triturar. Es la idea de cuando uno toma, por ejemplo, un racimo de uva y lo empieza a apretar y sale el jugo. Eso es la idea de tribulación. Otra idea es cuando, por ejemplo, se prensan olivas para que salga el aceite. Vieron que está primer prensado, segundo prensado. Eso es tribulación, es la trituración. Eso es lo que le pega al impío. Y dice angustia, o sea, estrechez. No hay forma de escapar de esa situación. Eso es lo que significa angustia. Es decir, no hay forma de escapar de esa aflicción. Sobre todo ser humano, la BTX, la versión textual, dice toda alma que hace, que se ocupa intencionalmente en lo malo, la depravación total, que ha continuado con la satisfacción de su antigua naturaleza, el pecado original imputable. El judío primeramente y también el griego. Del mismo modo, esto es importante, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. También todo aquel que rechaza el Evangelio, sea judío o griego, se va a entregar. Ya sabemos que no hay linaje y que no hay un pueblo, una nacionalidad preferida. La salvación o la perdición dependen de la respuesta al Evangelio. Pero pagará Dios con, verso 10, gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Va de vuelta, al judío primeramente y también al griego. Gloria y honra y paz. Esto también, obviamente, como lo anterior, es en un sentido escatológico. Gloria quiere decir una buena reputación. Honra, una alta estima. Y paz, e Irene, de ahí el nombre de Irene, una ausencia de conflicto. Paz tenemos para con Dios, ahora en Cristo. Eso es lo que vamos a disfrutar allá en el cielo. Más allá de que cuando pasemos por el tribunal de Cristo, el Señor nos muestra algunas cosas, muchas cosas que hemos hecho mal, el Señor nos va a honrar, nos va a estimar, ya nosotros ya nos estima. Y habrá una perpetua paz entre el Creador y nosotros. A todo el que hace lo bueno, a toda alma, como dice el original, que se ocupa también intencionalmente en lo bueno, lo que agrada a Dios. Es decir, que mientras el impío es enemigo de Dios porque se ocupa intencionalmente de seguir la perversión de su antigua naturaleza,
que le corresponde a un corazón no arrepentido, como vimos al principio, el sí regenerado será retribuido con una buena reputación, estima y paz de carácter eternos. Por toda la eternidad. Por toda la eternidad el Señor te va a glorificar, te va a estimar y vas a tener paz con Él. Eso no se va a perder. No hay ninguna combinación. Y dice el texto: dividido primeramente y también hay. ¿Por qué? Porque tanto para lo bueno como para lo sucio y para lo vil, el verso 11 dice, y aquí yo no me veía esta mañana con las niñas, no hay acepción de personas para Dios. Porque no hay acepción de personas. Toda esa expresión en griego es prosopolepsia, no es tan difícil de pronunciar. Y Santiago esta mañana quería inaugurar un nuevo ministerio, un desafío teológico con palabras teológicas. Bueno, podríamos arrancar a partir de marzo con esta, prosopolepsia. Y prosopolepsia significa juzgar a las personas por las apariencias. Por eso yo le decía a las niñas, ustedes van a entrar al cielo porque están bonitas y bien nada. Pero la realidad es que Dios no hace eso. Dios no juzga a la persona por prosopolepsia, por el aspecto de la persona, por si está bien peinado o no. Un Dios que juzga según el corazón, que hemos visto. Hay un hermano de esta iglesia, que no lo voy a vender, que se va a enojar, que siempre nos dice, cuando estamos trabajando, lo más triste de su comportamiento, hablando de algún pecador, es que nos refleja cómo está su corazón. Este hermano siempre lo dice con otras palabras. Es Leonardo, lo dice con otras palabras, es Leonardo. Lo más triste es que su corazón, que su comportamiento refleja cómo está su corazón. Y esa es la realidad. De la abundancia del corazón a la boca, y de lo que hay en el corazón nosotros actuamos, vivimos y movemos. Según sea tu carne, será tu comportamiento, será tu retribución, será tu destino eterno. El comportamiento es una predicción del estado del corazón, de un Dios que todo lo ve. Dios ve tu corazón, Dios ve lo que estás pensando, sabe, es omnisciente, omnipresente. Ahora bien, para terminar, en cuanto a la ira de Dios, ¿estará el Señor enojado con alguno de sus hijos en esta mañana? ¿Siente que en algún motivo o por algún motivo el Señor pueda estar enojado contigo? Bueno, hoy es una buena oportunidad para hacer paz con el Señor, para pedir perdón y recibir perdón. Miren lo que dice el Salmo 90, luego Dai lo escribió, se va a dar una sorpresa. El Salmo 90, el verso 11 al 15 dice: ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser tenido? Verso 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El verso 13 dice: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate propiciación para con tus siervos. Están hablando de hijos de Dios, como un Dios que está enojado con sus hijos. De mañana sácianos de tu misericordia, la misericordia que nos enseñó Leonardo el domingo pasado. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. Acá hay una disciplina, una aflicción por pecado. Y los años en que vivimos el mal. Hoy es una excelente oportunidad para pedir al Señor, si Él está disciplinando por ahí. Ahora, en cuanto al Evangelio, esta pregunta, a todos nosotros nos la van a hacer. Si no ya te la han hecho, cuando salgan a predicar, alguien te va a decir con mucha astucia, porque no se crea que vamos a salir a predicar a gente tonta. No, hay muchos intelectuales afuera que no tienen al Señor. Y te va a preguntar, más de uno te va a preguntar, si la condenación y la salvación son personales, ¿qué tengo que ver yo con el pecado de Adán y Eva en el huerto? Te van a preguntar eso. ¿Y qué garantía tenés vos de no haber reaccionado igual que ellos en el huerto? Ninguna. Ninguna. El único que puede garantizar no haber reaccionado como ellos en el huerto es el Señor Jesucristo, el postrer Adán. Fue tentado en todo, pero sin pecar. Ningún ser humano puede dar garantía de no haber reaccionado igual que Adán y Eva en el huerto. El Señor Jesucristo, nuestro postrer Adán. Hay dos clases de ser humanos. Uno que están encolumnados detrás de Adán y otro que viene encolumnado detrás del postrer Adán, el Señor Jesús. Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero ese arrepentimiento tiene que ser ahora, en esta vida. Mientras hay vida, hay esperanza. Se termina la vida y viene el juicio. ¿Por qué? Porque Hebreos 9:27 dice:
está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, pues, el Señor bendiga su palabra esta mañana. Repito, si hay alguien que aún no es de la fe, ojalá el Espíritu Santo toque ese corazón. Y para los que ya somos de la fe, y tal vez hay algo que se está interponiendo en relación con el Señor, algún pecado, algún enojo, casi siempre ese enojo, yo quiero que el Señor toque el corazón, que el creyente se arrepienta y haga las paces con su Señor. Que el Señor bendiga su palabra.